Bien. El encuentro que nos habíamos planteado para hoy, que fue iniciativa de la profesora Fanny Jovel, que aquí nos acompaña, tiene que ver con pensar alrededor de la entrevista, apropiarnos de elementos, herramientas, capacidades iniciales sobre un proceso tan interesante como el de entrevista. Sí, yo Para poder también arrancar me despertaba y con la veía que actividad no salía de hoy, caminando. no sé quién está con el sonido encendido, nosotros vamos a compartir primero pantalla. Yo voy a poner algunas imágenes y les voy a pedir a ustedes que a partir de las imágenes que voy a compartir y a partir de las experiencias que ustedes tienen al respecto o lo que han podido trabajar en distintos espacios curriculares, escriban en el chat ideas sobre la entrevista. ¿Estamos?
Muy bien, ha habido muchos elementos, muchas respuestas que ustedes han podido señalar sobre la entrevista. Siguen escribiendo muy bien. Bien. No sé si Fanny o Silvia quieren resaltar alguna de las cosas que han visto en las respuestas, o ustedes, chicas, si hay algún elemento que aporta alguna de las compañeras de ustedes que les parece importante resaltarlo o le ha llamado la atención porque no lo había pensado nunca así. Me llamó mucho la atención cómo se van integrando, ¿no? Las distintas matices o distintas facetas que cada una ha ido aportando. Y allí se van como entremezclando características, condiciones, una definición particular que me pareció, dije, bueno, buenísima, o sea, muy completa. Y me remitieron a esto de la construcción colectiva, ¿no? Donde primero está todo puesto allí y luego se puede ir organizando, porque han dado diferentes características. Y algo que me interroga o me llevó a generar hipótesis es alguien que dijo deducción. Entonces, bueno, como para retomar, ¿no? Luego en tu desarrollo, Muy Gustavo, bien, muy ¿no? Como bien. para ir aclarando. Interesante, Silvia. Fanny, ¿alguna cosa que te haya llamado más la atención? Estás muteada. Algo que veo que han puesto y que realmente es muy importante en la entrevista es la atención, el respeto, la importancia del diálogo que se realiza entre dos o más personas. Esta de la escucha respetuosa se vuelve a poner, y cómo uno va conociendo actitudes y comportamientos de las personas. Eso lo vi como conductas que no siempre se ven en una entrevista, que uno los ve como más fría y todos los demás, y las chicas se han dedicado a visualizar
fundamentalmente esto del respeto hacia el otro en el momento de hacer una entrevista. Muy bien. ¿Y a ustedes, chicas, alguna de las respuestas que les haya llamado la atención porque les resultó llamativo que pusieran eso o no lo veían así? Profe, a mí no es que me llamó la atención, pero sí yo tuve la oportunidad de, hace unos años atrás, cuando hice la otra carrera, hacer entrevistas Sí, a docentes, a padres y a niños. Yo estudiaba licenciatura en psicología y la verdad que sí, coincido mucho en lo que dicen las chicas, porque una de las cosas que yo aprendí al momento de hacer entrevistas justamente es el respeto, es la forma de decir las cosas, cómo uno los dice, porque a través de cómo uno dice las cosas, cómo el otro lo va a interpretar. Eh, Nada, la verdad que sí, coincido mucho en eso y el tema de la escucha es muy importante, sobre todo para el que hace la entrevista como para el entrevistado, y sobre todo la observación en cuanto a caras, gestos, un montón de cosas que nos llevan a poder interpretar cómo la persona se siente o cómo la persona está dentro de la situación en la que está. muy bien, Rocío. Entonces, nada, justamente coincido mucho en las chicas por eso, porque tuve la experiencia de hacerlo y la verdad que es muy difícil en el momento de entrevistar, sobre todo para hablar, por el hecho de que tenés que tener mucho cuidado con las palabras que utilizás y sobre todo en la psicología que pueden ser malinterpretadas, pueden ser subjetivas, pues entonces como muy difícil al momento de hacer una entrevista para que sea bien hecha. Muy bien. Muy importante el aporte, Rocío. ¿Alguna otra más de ustedes? ¿Que alguna cosa que un emergente que haya surgido al ver los aportes de sus compañeras? Muy bien. Bueno, vamos entonces a intentar ahora sistematizar un poco toda esa información, todo ese conocimiento que ustedes ponen en juego a partir de la experiencia que ustedes tienen sobre el tema, para plantearnos acerca de la entrevista. Es muy importante que ustedes sepan que la entrevista, si yo la pienso a la entrevista como una técnica, y ahí tendría una serie de discusiones, porque hay quienes me van a decir que no es una técnica, que es una estrategia de investigación, pero más allá de eso es muy importante que ustedes sí tengan claro que cuando yo hablo de entrevista, la primera vez que se utiliza este término fue en 1869, en un periódico norteamericano de la ciudad de Nueva York, que se llama, porque existe hasta el día de hoy, The Nation, a donde por primera vez se utilizó el término. Por supuesto, el término que se utilizó fue interview. Es importante ahí rescatar la composición de la palabra. ¿Sí? Porque la palabra en su mismo origen de uso como técnica hace alusión a esto, que es esa situación de dos sujetos o más que están al alcance de la vista. La entrevista requiere el verse mutuamente, requiere poder estar frente a la otra, el otro, que es quien va a ser entrevistado. ¿Está? Es este rasgo a uno no se le tiene que perder, porque hay otras técnicas diferentes que también utilizan la condición de la pregunta, ¿sí? Como por ejemplo la encuesta. Pero la encuesta no requiere de
la simultaneidad espacio-temporal con el otro entrevistado. Yo puedo hacer una encuesta, hago un formulario de Google y lo mando. Y ahí hay preguntas, sí, pero mi búsqueda es otra. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el objeto es lo que va a determinar que yo esté pensando en una entrevista y no esté pensando en otras técnicas diferentes a las que podría yo vincularlas o instrumentos vinculadas a ella, como es el caso de la encuesta, los cuestionarios, etc. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo me estoy planteando como objetivo es diferente. Entonces vamos a circunscribirnos acá para poder dar algunos rasgos. Lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que si yo me refiero a la entrevista, sé que me la puedo encontrar en distintos aspectos o estrategias. Me la encuentro en la investigación social, en la gestión educativa, en la atención psicológica, recién lo dijeron, ¿dónde más me lo encuentro? En el mundo laboral, en la clínica, etc. Es decir, en todas estas situaciones, la entrevista es una estrategia, una técnica que está presente y que por lo tanto toma valor y es cotidianamente muy utilizada con distintos formatos. Una otra característica que me parece que es importante que nosotros tengamos en cuenta y que hace a la entrevista es que la entrevista está dirigida y registrada por quien entrevista. ¿Estamos allí? Bien. Verán ustedes que para nosotros, si hablamos de entrevista y hablamos de dirección y registro, es porque, sin duda, tiene una intencionalidad que la diferencia de una encuesta o un cuestionario de por sí, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo otro objeto de indagación que debo tenerlo centralmente en cuenta, porque si es el punto que a mí me va a diferenciar a la entrevista de otras técnicas de recopilación. Bien. Ese objeto de indagación es el mundo de representaciones y experiencias
Y no nos centramos en la entrevista, por más que colateralmente los tengamos en cuenta, en datos objetivos que pueden ser recopilados por otra vía. ¿Está? Es decir, obviamente en una entrevista yo puedo tomar datos como nombre, apellido, domicilio, edad. Ahora, de ninguna manera son el objeto de indagación de la entrevista. ¿Está? Colateralmente pueden ingresar en ella, porque el objeto de indagación de la entrevista es el mundo de representaciones, de experiencias, de valoraciones del sujeto entrevistado. Entonces sería un error, de mi parte, tratar de, con la entrevista, obtener data de el mundo material. Lo que estoy buscando yo como dato en la entrevista es el mundo vivido, es la experiencia, es la valoración, es la percepción. El mundo afectivo, la repercusión interna que hay en el otro respecto a las valoraciones que tiene sobre su mundo laboral, sobre su vida familiar, sobre su experiencia de vida en un contexto determinado. Son estas las características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Un segundo voy a dejar de compartir porque quiero escucharlas sobre estas cosas que he dicho. Sí. ¿Hasta acá nos vamos entendiendo? Sí, profe. Bien. Lo que me parece muy importante es que tengamos en cuenta que el entrevistador tiene que tener la capacidad, aquí, de que el entrevistado, la entrevistada, los entrevistados, las entrevistadas, porque vamos a ver que la entrevista puede ser individual o grupal, pongan en juego su percepción, sus gustos, sus afectos. Esto no es sencillo de hacer. Requiere la voluntad del entrevistador, la disposición del entrevistador y la capacidad técnica del entrevistador. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ya les he dicho entonces, voy a volver a compartir pantalla, que si yo estoy pensando en la entrevista, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la entrevista puede ser individual o que también la entrevista puede ser grupal. Ese elemento, ya con esto, perdón, nos estamos metiendo en un tema de la entrevista que es fundamental, que son los tipos de entrevista, ¿verdad? La entrevista puede ser individual o grupal. Y esto, que ustedes dirán, uy, pero qué difícil ha de ser la entrevista grupal. Bueno, miren, discúlpenme, les va a pasar a ustedes en su vida profesional que cuando tengan entrevista con el grupo familiar, no va a ser individual, ¿sí? Vendrá la mamá y la abuela, vendrá un hermano mayor con la madre, vendrá el papá, vendrá, digamos, puede que esa entrevista sea individual, pero puede ser grupal. Y si ustedes alguna vez, por algún motivo, tienen que ir a la casa del grupo familiar, seguramente esa entrevista será también grupal. Entonces, una primera caracterización que nosotros podemos hacer de la entrevista es este carácter de individual o grupal. Después nos vamos a encontrar con otro tipo de entrevistas. Las voy a señalar acá porque me parece
que es importante que las tengamos en cuenta. ¿Qué son las entrevistas? A ver si hay alguien que está con el sonido encendido. Estructuradas, semi-estructuradas ¿Es banana? y abiertas. Yo también querría, pero estoy lejos. Bien, a ver, entonces, me parece importante que nosotros veamos esta última, la entrevista abierta, está muy vinculada, no suele ser lo mismo, pero está vinculada a la entrevista en profundidad. Sí, desde ya. Perdón, perdón Gustavo, Lo pero leí, sí, o sea, no sé si está ahora o en otro momento, ¿no? Pero dentro de los tipos y debido a la situación de pandemia que vivimos, muchas veces también tenemos que aclarar si la entrevista va a ser presencial, Bueno, virtual o ahí vamos, Silvia. Ahí vamos. Gracias, pero me acordé ahora porque Lo que cuento una anécdota. Cito a una familia a una entrevista para el jardín y llegaron presencial, porque yo no dije que era una entrevista virtual, cometí ese error. Entonces, a partir de los errores que uno comete, por eso aporto esta situación tan Otra particular. característica que nosotros tenemos de la entrevista es por el soporte material. Yo por el soporte material me puedo referir a 3 tipos de entrevistas, que vamos a tenerlas en cuenta acá por sí, que son la entrevista personal, la telefónica, y la virtual. Bien. Esto es por el soporte material en el que nos encontramos. Hechas todas estas diferenciaciones, si la entrevista es individual o grupal, si es estructurada, semiestructurada, abierta, si es personal, telefónico o virtual, hago algunas aclaraciones sobre estos casos. Cuando yo me refiero, cuando las categorizaciones se refieren a la entrevista individual, de lo que estamos hablando es de 2 sujetos, el entrevistador y el entrevistado, y que pueden estar cara a cara, pueden estar hablando por teléfono o pueden estar a través de la pantalla, como estamos nosotros en este momento. Y cuando hablamos grupal, imaginan que ustedes, les voy a poner un ejemplo, si nosotros no estuviéramos en esta situación pandémica y ustedes pudieran estar haciendo visita a institución, un jardín maternal, por ejemplo, y tuvieran la enorme suerte en un día de reunirse con el equipo, es decir, la directora del maternal y 2 o 3 de las maestras, y sentarse en la sala de maestros a charlar 1 hora, ustedes podrían tener allí una entrevista grupal. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de su estructuración, una entrevista está estructurada cuando el formulario de preguntas está preestablecido. Me lo encuentro yo preformateado. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué casos creen ustedes que nosotros podemos utilizar una entrevista estructurada? Cuando se hace el ingreso del niño al jardín. A ver, Andrea, ¿y por qué te parece a vos que tiene que ser estructurada? ¿Por qué no podría no ser una entrevista no estructurada o semiestructurada? ¿Qué pensás?
Bueno, en sí, en ese sentido, se puede hacer en varias partes. Según lo que vimos en didáctica, nosotros tenemos un formulario preestablecido de preguntas que tenemos que hacer, pero eso no quiere decir que van a hacer preguntas exactamente dadas de esa manera, sino que vamos a establecer un ambiente para que los papás se sientan cómodos y a la misma vez puedan abrirse con nosotros y nosotros averiguar sobre cosas sobre el niño. O sea, que es como que tal vez en esa situación se dé varias facetas de la entrevista, por lo que podría decirse. A ver, Andrea, dos cosas. Voy acá a un elemento que me parece importante y por eso me parecía importante que revisáramos. Esta clasificación sobre entrevistas es muy vieja, pero que me parece que es buena traerla a cuento aquí. Yo hago una entrevista estructurada cuando en mi interés de indagación yo quiero obtener sobre un punto muy preciso la respuesta de distintas personas o grupos. Un punto que debe estar claramente establecido, ¿sí? Bien. En cambio, haré una semiestructurada cuando en el inicio de la entrevista hay una serie de datos duros que yo quiero obtener, cantidad de miembros del grupo familiar, domicilio, teléfono, si tienen correo electrónico, si se comunican por otra vía, lugares de trabajo, y allí esa parte, esa dimensión de la entrevista está más estructurada en un formulario, y luego tengo una parte que no está estructurada, sino que hay como temas de conversación sobre los cuales hablar. Eso sería lo más propio de una entrevista semiestructurada. En cambio, yo estaría hablando de una entrevista abierta cuando solamente me voy a manejar con tópicos de conversación. Grandes temas de conversación a donde voy a ir por estos temas charlando y registrando, obviamente. ¿Está? Bien. Con esto, nosotros nos vamos a otro tema muy importante de la entrevista, que es su planificación, ¿verdad? La primera cuestión que es importante tener en cuenta aquí es que el equipo tiene que haber decidido, charlado, qué busca con la entrevista. Aquí estoy imaginando que hay más de un entrevistador, ¿verdad? O que hay un equipo detrás del entrevistador. El equipo debe tener muy en claro qué es lo que estamos buscando con esta entrevista que hacemos. ¿Está? ¿Qué busco obtener? Y por lo tanto, ¿por qué? Porque imaginemos que vamos a hacer entrevistas abiertas, el equipo tiene que ponerse de acuerdo en los tópicos, es decir, deberá construir sí o sí un guión de tópicos. Voy a dar un ejemplo de esto. Imaginemos que vamos a hacer entrevistas a grupos familiares. Uno de los tópicos será, sin duda, el mundo del trabajo en esa casa. ¿De qué trabajan las y los adultos de esa casa? ¿Cuántas horas? Ahora, no es que tengo yo un formulario específico de preguntas, sino que tengo mundo del trabajo. ¿Para qué? Para intentar que esa persona hable sobre cómo es el tiempo de trabajo, si trabajan dentro de la casa afuera, cuántas horas. ¿Está? Otro tópico muy importante puede ser
¿A qué juegan los niños de la casa? ¿Juegan? ¿Dentro de la casa? ¿Fuera de la casa? ¿A qué juegan? ¿Cuáles son los juegos más habituales? ¿Sí? Ahora, la idea es charlar sobre el tema. ¿Sí? Porque fíjense ustedes que esta es una de las riquezas de la entrevista. Yo con esto voy a tener la valoración del adulto o el niño entrevistado, porque también podemos hacer entrevista a niños y niñas. ¿Qué es su percepción de lo real? Muchas veces el formulario directo es el impedimento más claro para saber cómo es un proceso. Voy a darles un ejemplo de esto. Si yo le pregunto a un adulto, ¿usted juega con su hijo? Yo me estoy cerrando el camino a conocer el proceso, porque el adulto me va a contestar que sí, así no juegue jamás. ¿Se entiende esto? Entonces la pregunta directa no me sirve la conversación, me sirve haber creado un clima para decirle, bueno, a ver, ¿a qué juegan en su casa? ¿Recuerda algún juego que hagan los chicos? ¿En qué lugar de la casa? ¿Lo hacen afuera? ¿Salen a jugar con otros chicos? ¿A qué? Y la idea es conversar y permitir que sobre cada tópico la persona pueda explayarse. ¿Está? Bien. Ahí vamos a un otro tema, que es cómo hacemos para que la persona pueda explayarse. No sé si quieren decir algo sobre esto antes de que sigamos sistematizando. ¿Cómo hacemos para que la persona o las personas entrevistadas sigan hablando de un tema? Justamente las preguntas no tienen que ser cerradas, tienen que ser abiertas al diálogo para que la persona pueda expandirse. Si vos le preguntás a un adulto, en el caso de un jardín, justamente, si juega con el niño, la respuesta va a ser sí o no. Es muy raro que se expanda al momento de abrir. En cambio, si vos le preguntás a qué juegan dentro de la casa, o si se recuerdan de algún juego, o llamándolo a habilitar para que él dialogue dentro de un contexto, pero que se pueda expandir, justamente que las preguntas sean abiertas, no cerradas, que eso es lo que yo hablaba al principio, que era muy difícil al momento de hacer las preguntas, porque costaba en el momento de no hacer preguntas justamente cerradas, porque uno tiende a hacer esas preguntas. Bien. Entonces, acá Rocío nos trae un elemento que es muy importante, que es que aparte del guión de tópicos temáticos con los que charlar, ¿cómo hacemos para que la entrevistada, el entrevistado, el grupo entrevistado, dé conversación? Entonces acá empezamos a enunciar algunas cosas que nosotros sí tenemos que tener en cuenta. Primero, lo acaba de decir Rocío, preguntas abiertas. Primera cosa que tengo que tener en cuenta. Pero también tengo que tener en cuenta el uso de palabras sueltas. Tengo que tener en cuenta el uso de gestos, de sonidos, también puede utilizar imágenes. Ya voy a explicar un poco esto, ¿eh? O puedo utilizar historias. Bien. Primer elemento, esto de preguntas abiertas. Nunca la pregunta directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pregunta directa se cierra en sí misma. Va por sí o no. No me permite conversar. Y lo que yo estoy buscando con ese guión de tópicos o de grandes temas que tengo ordenado
que tengo previsto en el grupo es que la otra persona pueda hablar, pueda sentirse cómoda como para contarnos algo. ¿Está? Bien. Le hago una pregunta abierta. Sigamos con el ejemplo que veníamos del juego de los niños y las niñas. Entonces yo pregunto, ¿a qué juegan? Y me dicen una palabra, me dicen a la pelota, y se quedan ahí. Entonces, uno puede usar una palabra suelta como sí o dónde, y vuelvo a preguntar. Me dirán en el patio, salen a la calle, bueno, juegan a la calle, ¿con quién? Y yo voy hilvanando. A veces ese hilvanar la conversación se hace solo con un gesto y pregunto con el rostro. O hago un sonido como para que la otra persona siga conversando. En otros casos de entrevista, cuando ya me estoy preguntando otro tipo de cosas o tengo algún otro tipo de preocupaciones, en la entrevista puedo usar imágenes. Nosotros hoy, al inicio de esta clase en Zoom, usamos imágenes como disparadores. ¿Sí? Yo puse imágenes para que ustedes compartieran sus representaciones, sus ideas acerca de la entrevista. Pero también puedo contar una breve historia, como una especie de cuento, y preguntarle a la persona, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Cómo lo ven? Bien, estas cosas yo tengo que tenerlas muy en cuenta. Son como amortiguadores de la conversación que voy usando a partir de los tópicos que acordé con el equipo que voy a trabajar en la entrevista. Sigo esos tópicos, pero voy usando soportes discursivos que pueden ser palabras sueltas, gestos, sonidos, preguntas abiertas, nuevas preguntas, tratando de agotar cada tópico. Ahí vamos a un tema. La entrevista suele no ser breve. Bien. Ahora voy a hablarles de algo que tiene directa relación con esto. Directa relación con esto. Y que es fundamental. Hay que estructurar el dispositivo ambiente. Profe, Sí. perdón que lo interrumpa. Por ejemplo, yo cuando justamente se da como una entrevista, porque es justamente una parte de la estructura de la entrevista, cuando yo tuve que dar devolución, sobre todo al niño, yo se la hice con un cuento, justamente para ver cómo actuaba él ante el cuento y después preguntarle qué es lo que sintió él del cuento. Y él pudo sacar muchas conclusiones dentro de ese cuento, entendiendo un montón de cosas, pero hacia él mismo, porque yo ya las había sacado al momento de dar una devolución. Claro. Pero como se dijo recién, se podían utilizar otros recursos como imágenes o cuentos o historias para poder terminar de conocer y sacar los puntos claves que uno necesita saber dentro de las entrevistas. Muy bien. Y el tema de las preguntas abiertas y las palabras sueltas, eso a mí me quedó re grabado porque me costó un montón en el hecho de tomar las técnicas, la técnica de la casa, el árbol y la persona. Al momento de dar las consignas, justamente tenían que ser consignas abiertas. Vos nunca le podías decir a la persona que tenés adelante, dibujame una persona, porque se puede malinterpretar y la persona te puede estar dibujando a vos. Claro. En vez de dibujame, tiene que ser dibujá una persona, cosa de que no esté vinculado a nada ni a nadie. Muy bien. De eso vamos a hablar un ratito enseguida. Pero primero
vamos a hablar de una cosa más material, que es estructurar el dispositivo ambiente. Esto es, yo tengo que tener muy en cuenta en qué ámbito hago una entrevista. Bien, y ustedes dirán, y bueno, pero si tengo que hacerla por videoconferencia, ¿qué tiene que ver? Si lo haces por videoconferencia, también tenés que estructurar el dispositivo ambiente. ¿Está? En esto a lo que voy es muy importante que nosotros comprendamos que no es igual hacer una entrevista en la puerta de la casa del entrevistado, en la oficina del jardín de infantes, que por una videoconferencia. Esos espacios impactan en lo que puede surgir de la entrevista. ¿Sí? No es lo mismo llevar a una persona a la oficina de una empresa con un escritorio de cristal, ¿sí? Con sillas metálicas, en un espacio aséptico, pero con una fuerte marca de clase social, que hacer una entrevista en su casa, a donde nos sentamos en la mesa de su cocina y en tiempos no pandémicos compartimos el mate. Esos contextos dan diferentes resultados de entrevista. Es decir, hay ambientes que también facilitan o dificultan o formalizan o predisponen. Si yo voy a un lugar a una entrevista laboral, seguramente quien me entrevista para ese trabajo va a tratar que la disposición del espacio físico me dé a mí una pauta del tipo de trabajo al que me voy a enfrentar. Y me quieran poner en situación de dificultad para que yo tenga que responder a ese entorno. Entonces, el dispositivo ambiente para una entrevista resulta muy importante. Sobre este punto, ¿quieren aportar algo? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna idea sobre esto que quieran comentar? Bien, vamos entonces a continuar. Hay un elemento que a mí me parece fundamental tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo entrevistas. Que tiene que ver con algo tan importante como los códigos. Cuando yo me refiero a códigos, me estoy refiriendo a componentes de quien es entrevistada o entrevistado que hay que tener muy en cuenta para la comunicación. Por ejemplo, clase social. Por ejemplo, pertenencia comunitaria. Por ejemplo, edad. Por ejemplo, género. ¿Por qué? Porque a la hora de formular la conversación, si yo no tengo en cuenta la clase social, puedo utilizar términos que resulten chocantes, que resulten desconocidos o que resulten ofensivos, sin saberlo. Puedo utilizar términos que resulten alejados a la experiencia de la pertenencia comunitaria. Hablar de temas o de situaciones ajenos a esa comunidad, por ejemplo, en el espacio urbano o en el espacio rural o en el espacio barrial, a donde ese tipo de organización comunitaria tiene experiencias vitales compartidas que son diferentes a otras.
Puedo utilizar términos ajenos a su edad, que les resulten incomprensibles por su edad, porque las diferencias generacionales en los términos utilizados es una marca muy fuerte. O puedo resultar ofensivo en temas de género, en el modo de abordarlos y en los códigos utilizados al respecto. Es muy importante entonces que nosotros tengamos en cuenta estos componentes de los códigos. Voy a hacer ahí una apreciación, una valoración mía. Quienes nos dedicamos a educación, voy a dejar de compartir un segundo para que nos miremos la cara un segundito. Quienes nos dedicamos a educación, solemos cometer el error de entender como natural, como habitual, las formas sociales de las que nosotros venimos y pretender que la vida de las familias, de los niños y niñas que aprenden con nosotros, o los jóvenes que aprenden con nosotros, estén adecuadas a nuestros parámetros de cómo se organiza la familia, de cómo se trabaja, de cómo se vive, y porque creemos que eso es lo natural. Es muy importante ir a una entrevista con la cabeza abierta para expresarnos en los códigos más adecuados para entender la diversidad. ¿Cómo no, Anabel? Sí, igual. Ya estamos terminando, nos quedan unos minutitos de algunas cosas que yo quiero no dejar de decirles, porque me parece que es importante que ustedes las tengan en cuenta. Cuando yo tengo en cuenta la entrevista estas características, voy a colocar aquí 2 palabras. Una de ellas tiene que ver con una vieja tradición filosófica, que es la mayéutica. Y la otra tiene que ver con los desarrollos de la psicología social, que es la tolerancia al emergente. Mayéutica es una palabra griega que utilizó hace 25 siglos ya Sócrates para referirse a su método de producción de conocimiento a través del diálogo. Sócrates contaba que su madre era partera. Era una persona que ayudaba a dar a luz. Y él decía, mi método de enseñanza es también ser partero, ayudar a dar a luz. ¿A dar a luz qué? A poner en palabra experiencias, afectos, valores, saberes que yo tengo dentro mío, pero que tengo que verbalizar. Esto es la mayéutica, ayudar a que el entrevistado, la entrevistada dé a luz ideas, conceptos, representaciones, afectos, los tiene que sacar a la luz. El otro componente central es el de tolerancia al emergente. ¿Qué es tolerar al emergente? Y que yo voy a la entrevista con un guión. Quiero saber de estos tópicos. ¿Son estos los temas de los que quiero hablar? Sí, está bien, pero la entrevistada, el entrevistado, el grupo, tiene sus intereses y va a llevar la conversación hacia sus intereses, y es bueno que los dejes salir porque vas a aprender. Entonces, cuando hacemos una entrevista, hay que ser muy tolerante a un emergente que no está previsto en el guión,
que no lo hemos precodificado, pero que la entrevistada quiere hablar de él, desea contarnos. Bien. Y esto que estoy diciendo, hay que ser muy cuidadoso porque se nota mucho en los gestos de quien entrevista. Cuando ya no queremos escuchar de un tema, cuando no es eso a lo que íbamos, cuando sentimos que la entrevistada nos está haciendo perder el tiempo, porque nosotros queríamos saber esto y nos está hablando de esto otro, en realidad tiene que haber ahí mucho cuidado y mucho respeto a lo que el otro percibe de nosotros en la situación de entrevista, y tener mucha tolerancia a este emergente. ¿Está? Bien. Digo algunas cosas que me parece importante para cerrar sobre esto. ¿Cuándo puedo usar yo una entrevista si estoy haciendo indagación socioeducativa? Puedo utilizar una entrevista cuando, por ejemplo, imaginen ustedes que han hecho una encuesta a todas las familias del jardín maternal en el que trabajan. Mandaron una encuesta, hicieron un formulario, ¿sí? Y lo mandaron. Cuando lo traen de vuelta y empiezan a sistematizar los resultados de esa encuesta, ¿qué se puede hacer con la entrevista? Y agrupar las encuestas por tipo de respuesta. Y decir, de quienes respondieron más afirmativamente a este eje, elijo un informante clave para entrevistar. De quienes respondieron más negativamente a este eje, elijo un informante clave para entrevistar. De quienes mantuvieron una posición más equidistante, elijo un informante clave para entrevistar. ¿Por qué? Porque luego de tener el paneo global de la encuesta, ahora con la entrevista voy a ahondar en el mundo de representaciones, valores e ideas que me ayuden a mí a tipificar esas respuestas obtenidas. ¿Está? Alguna de ustedes está haciendo una práctica y tiene solo una semana para observar un jardín, conocer su vida, su experiencia, saber de él. Como al tercer día de estar en el jardín, ustedes pueden haber identificado un informante clave. Esa celadora, esa mamá que viene siempre, ¿sí? Y decidir pautar una entrevista para comprender un poco más. Y por supuesto que uno también puede elegir, para eso es una técnica más difícil, habitualmente no se hace solo, que es la entrevista grupal, o que ustedes van a verlo en las técnicas como focus group, que es cuando yo quiero conocer, supónganse que ustedes quieren indagar más sobre el proyecto institucional de un jardín. No el escrito, el vivido. Entonces deciden ustedes hacerle una entrevista a todo el grupo que trabaja en el jardín. Esto habitualmente se hace con una otra que va haciendo registro. ¿Por qué? Y porque no debo perderme lo gestual, las expresiones, los silencios, aquel que se muerde la lengua porque siente que delante del grupo no puede decir todo lo que piensa, las distintas respuestas. Bien, pero yo también puedo hacer ahí una entrevista focal. Bueno, me quedan un montón de cosas para decirle, pero estamos más que sobrados en la hora, y en estas instancias de videoconferencia tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos para no agotarnos. Quería preguntarles si sienten que les ha resultado claro y si les ha sido útil, y que quiero que me lo digan con toda franqueza para que lo charlemos un poquito. Muy claro. ¿Sí? ¿Te resultó claro? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, ¿han escrito? Sí. Quedó todo muy claro. Bueno, yo espero que les sea útil entonces. Juliana, bueno, me alegro si estuvo bien y te ayudó. La idea es esa, que a ustedes les pueda servir.
que tengan con esto herramientas. Bueno, gracias, Brice. La idea es que tengan herramientas. Emilce, me gustaría que me aclararas esto cuando me decís, me ayudó mucho la pantalla de fondo. ¿Te referís a las imágenes del inicio o a la pizarra en el Zoom? Esto para que me ayudes a mí. La pizarra. La pizarra, sí. La pizarra Sí. La pizarra, sí, la pizarra es una herramienta que, bueno, no voy a explicarles a ustedes que nos sirve una pizarra, un muro, un afiche, siempre sirve. Así que sí, hay que usarla, claro que sí. A uno le ayuda a hacer un paneo de lo que vamos charlando y a sistematizar un poco. Sí. Bien. Bueno, yo les agradezco la paciencia y el tiempo. Y espero de verdad que les sea útil. Vamos a dejar la grabación y lo vamos a compartir en los grupos también. Bueno, gracias, Luciano. Así ustedes también lo tienen a disposición como un archivo para que les sea útil. ¿Está? Ahora sí, nos vamos a despedir. Les voy a pedir que si ustedes pueden salir, así nos dejan un ratito solos con la profesora Morresi y la profesora Jovel. Y desde ya agradecerles la participación. Vamos a dejar entonces, como les decía, la grabación del video a disposición de ustedes. Nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe. Que les vaya muy Chicas, bien. que estén muy bien. Hago una pregunta. ¿La grabación va a quedar en la plataforma o lo van a pasar por los grupos de WhatsApp? Lo vamos a pasar por los grupos de WhatsApp y vemos si lo podemos subir a la plataforma. Ya ahí vemos. Eso no estoy seguro. Ah, bien, porque capaz que en la plataforma es como un medio donde no se pierde tanto. Bueno, porque en sí nosotros tenemos los WhatsApp muy llenos de enlaces, O a lo mejor un lo poco de podemos todo. podemos compartir por un drive. Claro, sí, sí. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Chao. Chao. Bueno, muy bien. Un segundo que dejo. Muy bien. Bueno, cerramos entonces el encuentro. Muchas gracias, profes. Nos estamos viendo. Chau, chau. Muchísimas Gracias, gracias, Gustavo. Gustavo. Hasta luego. Gracias Chao. por todo. Excelente la clase. Chao. Muy buena clase. Gracias.